Imagina despertar en una habitación sin ventanas. No recuerdas cómo llegaste ahí. Un hombre con bata blanca te observa desde la oscuridad mientras toma notas en un expediente que nunca podrás leer. Te administra una sustancia. Tus pensamientos comienzan a fragmentarse. Tus recuerdos se disuelven. Tu identidad desaparece. No eres un paciente, eres un experimento. Y lo peor de todo, esto no es ficción, es historia real. Durante más de 20 años, uno de los gobiernos más poderosos del mundo llevó a cabo un programa secreto de experimentación psicológica en seres humanos. Usaron drogas, tortura, hipnosis y técnicas diseñadas para destruir la mente humana. Todo quedó documentado en miles de expedientes clasificados. Expedientes que intentaron destruir cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Pero algunos sobrevivieron. Y lo que revelan es más perturbador que cualquier película de terror. Esto es el proyecto MKUltra, el expediente psicológico que nadie quiso contar. Todo comenzó en 1953, en plena Guerra Fría. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA, estaba obsesionada con una pregunta aterradora. ¿Es posible controlar la mente humana? Los rumores sobre experimentos soviéticos y chinos de lavado de cerebro durante la Guerra de Corea habían despertado un miedo profundo en la comunidad de inteligencia estadounidense. Soldados capturados regresaban con conductas extrañas, confesaban crímenes que no habían cometido y algunos incluso denunciaban a su propio país. La explicación oficial: habían sido sometidos a técnicas de control mental. La respuesta de la CIA fue crear su propio programa, no para defenderse, sino para dominar estas técnicas antes que nadie. El 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó oficialmente el proyecto MKUltra. El nombre en código MK significaba que el programa estaba bajo el control directo de la División de Servicios Técnicos. Ultra era simplemente una palabra que sonaba misteriosa y clasificada, pero detrás de ese nombre burocrático se escondía algo monstruoso. El programa tenía un objetivo simple, pero escalofriante: desarrollar métodos para manipular los estados mentales de las personas y alterar sus funciones cerebrales sin su conocimiento o consentimiento. En otras palabras, convertir a seres humanos en marionetas controlables. Para liderar este proyecto, la CIA eligió a Sidney Gottlieb, un químico brillante pero moralmente desconectado. Gottlieb creía firmemente que el fin justificaba los medios. Si Estados Unidos necesitaba dominar el control mental para ganar la Guerra Fría, entonces ningún experimento era demasiado extremo. Bajo su dirección, MKUltra se expandió rápidamente. Se establecieron 80 instituciones diferentes para llevar a cabo los experimentos: universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos, prisiones y hasta bases militares. Los investigadores involucrados no sabían necesariamente que trabajaban para la CIA. Muchos creían que sus estudios eran investigaciones legítimas financiadas por fundaciones académicas, pero en realidad todos formaban parte de la misma máquina de experimentación humana. El presupuesto era ilimitado. Los expedientes muestran que se gastaron millones de dólares en investigaciones que violaban todos los códigos éticos médicos de la época. Y lo más perturbador, no existía supervisión real. Gottlieb y su equipo operaban con total impunidad. Tenían luz verde para experimentar en quien quisieran, como quisieran. Los únicos límites eran su imaginación y su creatividad para diseñar nuevas formas de destruir la psique humana. Y así comenzó una de las páginas más oscuras de la historia moderna. Los expedientes recuperados de MKUltra revelan 149 subproyectos diferentes. Cada uno exploraba una técnica distinta de manipulación mental. El más infame de todos involucraba el uso de LSD, una droga psicodélica extremadamente potente que había sido sintetizada apenas 10 años antes. Los científicos de la CIA estaban fascinados con sus efectos. El LSD podía hacer que las personas perdieran contacto con la realidad, experimentaran alucinaciones intensas y entraran en estados de confusión total. Para la CIA, era la herramienta perfecta para romper la resistencia mental de un individuo. Los experimentos con LSD comenzaron de forma sistemática. Al principio, los propios agentes de la CIA se ofrecían como voluntarios para probar la droga en ambientes controlados, pero pronto, esto no fue suficiente. Gottlieb quería saber qué pasaba cuando las personas eran dosificadas sin su conocimiento. Así comenzaron las pruebas secretas. Agentes encubiertos visitaban bares, clubes nocturnos y fiestas. Mezclaban LSD en las bebidas de personas completamente inocentes. Luego observaban desde la distancia, tomando notas sobre sus reacciones. Algunos experimentaban terror absoluto. Otros tenían episodios psicóticos. Varios terminaron hospitalizados. Al menos una persona murió. Frank Olson era un científico que trabajaba en Fort Detrick, una instalación militar relacionada con MKUltra. En noviembre de 1953, durante un retiro de trabajo, su bebida fue secretamente mezclada con LSD por sus propios colegas.
Olson comenzó a experimentar paranoia severa y depresión profunda. 9 días después, cayó desde la ventana de un hotel en el piso 13 en Nueva York. Oficialmente fue declarado suicidio. Pero décadas después, su familia descubriría evidencia de que pudo haber sido asesinado para silenciarlo. Olson había comenzado a cuestionar la moralidad de los experimentos. Y las personas que cuestionaban MK Ultra tenían la costumbre de desaparecer o morir en circunstancias sospechosas. Pero el LSD era solo el comienzo. Los expedientes documentan el uso de otros químicos experimentales: escopolamina, pentotal sódico, mescalina, barbitúricos y combinaciones de múltiples sustancias administradas simultáneamente. Los sujetos de prueba eran dosificados repetidamente durante días, semanas o incluso meses. El objetivo era encontrar la combinación química perfecta que pudiera borrar recuerdos, implantar ideas falsas o crear agentes que obedecieran órdenes sin cuestionarlas. Los científicos llevaban registros meticulosos de cada experimento en expedientes clasificados, documentando síntomas, reacciones adversas y efectos a largo plazo. Pero nunca documentaban el consentimiento, porque no existía. Además de las drogas, MK Ultra exploró técnicas de privación sensorial. Sujetos eran colocados en tanques de aislamiento donde flotaban en agua oscura, completamente separados de cualquier estímulo externo. Sin luz, sin sonido, sin contacto humano. Algunos permanecían ahí durante horas, otros durante días. El cerebro humano no está diseñado para el aislamiento total. Después de cierto tiempo, las personas comienzan a alucinar, pierden noción del tiempo y su personalidad empieza a desintegrarse. Los científicos de MK Ultra querían saber exactamente cuánto tiempo tomaba romper completamente la mente de una persona, y descubrieron que no era mucho. La pregunta más perturbadora sobre MK Ultra es: ¿quiénes fueron las víctimas? Los expedientes revelan que la CIA no experimentó solo con voluntarios informados. La mayoría de los sujetos de prueba no tenían idea de lo que les estaba sucediendo. Prisioneros en cárceles federales fueron utilizados extensamente. A cambio de reducción de condenas o privilegios especiales, eran sometidos a experimentos con drogas y técnicas de interrogatorio extremo. Pero nunca se les explicaba realmente en qué consistían estos experimentos. Firmaban documentos que no entendían. Y una vez dentro del programa, no había salida. Pacientes psiquiátricos fueron otro grupo objetivo. En varios hospitales mentales de Estados Unidos y Canadá, doctores que colaboraban con la CIA experimentaban con personas diagnosticadas con depresión, esquizofrenia o ansiedad. Estas personas ya eran vulnerables. Muchas estaban internadas contra su voluntad. No podían consentir de manera informada, pero esto no importaba. Para los investigadores de MK Ultra, los pacientes psiquiátricos eran sujetos de prueba perfectos, aislados, sin apoyo familiar y fáciles de controlar. Si algo salía mal, podía culparse a su condición mental preexistente. Uno de los casos más documentados ocurrió en el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá. El Dr. Donald Ewen Cameron, un psiquiatra respetado internacionalmente, recibió financiamiento secreto de la CIA para sus experimentos de desprogramación. Cameron creía que podía curar enfermedades mentales borrando completamente la mente del paciente y luego reprogramándola desde cero. Sus métodos eran brutales. Administraba dosis masivas de LSD combinadas con electroshocks de intensidad extrema, hasta 40 veces más fuertes que los tratamientos estándar. Luego colocaba a los pacientes en coma inducido farmacológicamente durante semanas mientras reproducía grabaciones repetitivas en bucle. Mensajes simples repetidos miles de veces. El resultado era devastador. Pacientes que entraban con depresión leve salían sin poder recordar sus nombres, sin reconocer a sus familias, incapaces de controlar sus funciones corporales básicas. Habían sido reducidos al estado mental de bebés. Cameron llamaba a esto conducción psíquica. La CIA lo llamaba investigación valiosa. Las víctimas lo llamaban tortura. Una de ellas, Linda McDonald, entró al instituto en 1963 para tratamiento de ansiedad posparto. Después de 102 sesiones de electroshock y semanas de coma inducido, no recordaba haber estado casada, no reconocía a sus 5 hijos y había olvidado cómo leer. Tuvo que reaprender todo desde cero. Nunca recuperó sus recuerdos. Su identidad original fue borrada permanentemente. Pero no solo adultos fueron víctimas. Los expedientes desclasificados sugieren que también se experimentó con niños. En algunos orfanatos y centros de menores se administraron drogas experimentales a niños diagnosticados con problemas de conducta. Niños de apenas 7 u 8 años fueron sometidos a tratamientos con LSD, electroshock y privación sensorial. Los registros son fragmentarios porque muchos fueron destruidos, pero los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones posteriores confirman que esto ocurrió.
La CIA justificaba estos experimentos argumentando que los niños tenían cerebros más maleables y por tanto eran sujetos ideales para estudiar la formación de personalidad y memoria. En realidad, estaban experimentando con los más vulnerables porque sabían que nadie los defendería. Durante casi 2 décadas, MKUltra operó en completo secreto. Ningún comité del Congreso lo supervisaba, ningún organismo de ética médica lo conocía. El financiamiento provenía de fondos encubiertos, que no requerían justificación pública. Los investigadores publicaban sus hallazgos en revistas científicas sin mencionar jamás la fuente de financiamiento real. Y las víctimas, cuando intentaban denunciar lo que les había sucedido, eran ignoradas o etiquetadas como enfermos mentales que inventaban historias paranoicas. Pero en 1973, todo estuvo a punto de colapsar. El nuevo director de la CIA, Richard Helms, vio señales de que el secreto de MKUltra no podría mantenerse mucho más tiempo. El escándalo de Watergate había desatado investigaciones profundas sobre actividades ilegales del gobierno. Los periodistas estaban excavando en lugares incómodos. Helms sabía que si MKUltra salía a la luz, la reputación de la CIA sería destruida. Entonces, tomó una decisión. Ordenó la destrucción completa de todos los archivos de MKUltra. Fueron incinerados miles de documentos, expedientes completos de experimentos, listas de víctimas, resultados de investigaciones y evidencia de crímenes contra la humanidad fueron convertidos en cenizas. Helms creyó que había borrado toda evidencia, pero cometió un error. No todos los documentos estaban en el archivo central. Algunos expedientes financieros habían sido almacenados por error en un depósito administrativo diferente. En 1975, un investigador del Congreso los descubrió por accidente. Eran solo 20.000 páginas de un programa que había generado probablemente cientos de miles de documentos, pero era suficiente para confirmar que MKUltra había existido y que había sido mucho peor de lo que nadie imaginaba. La revelación provocó investigaciones oficiales. La Comisión Rockefeller en 1975 y luego el Comité Church del Senado en 1976 interrogaron a exfuncionarios de la CIA. Sidney Gottlieb fue llamado a testificar. Bajo juramento, admitió la existencia del programa, pero afirmó no recordar detalles específicos. Cuando se le preguntó sobre víctimas, respondió que los experimentos habían sido realizados con voluntarios. Cuando se le mostró evidencia de lo contrario, simplemente se encogió de hombros. Nunca mostró remordimiento. Murió en 1999, a los 80 años, sin haber enfrentado cargos criminales. Ninguno de los científicos o directores de la CIA involucrados en MKUltra fue procesado judicialmente. La justificación oficial: estaban siguiendo órdenes y actuando bajo el marco de la seguridad nacional. En 1977, la CIA admitió públicamente que MKUltra había violado derechos humanos fundamentales y estándares éticos. El director de la CIA se disculpó formalmente. El gobierno estadounidense estableció un fondo de compensación para algunas víctimas, pero solo para aquellas que pudieran probar documentalmente que habían sido parte del programa. Como la mayoría de los expedientes habían sido destruidos, la mayoría de las víctimas no pudieron calificar. Solo un puñado recibió pagos simbólicos que nunca compensarían el daño permanente a sus vidas. MKUltra oficialmente terminó en 1973, pero su legado continúa hasta hoy. Los métodos desarrollados durante el programa no desaparecieron. Fueron refinados, renombrados y reutilizados. Técnicas de interrogatorio basadas en privación sensorial, desorientación y manipulación psicológica aparecen documentadas en manuales militares estadounidenses posteriores. Expertos en derechos humanos han señalado similitudes preocupantes entre los métodos de MKUltra y técnicas usadas durante interrogatorios en la guerra contra el terror. La tortura psicológica no se detuvo, solo se volvió más sofisticada. Para las víctimas sobrevivientes, el daño fue permanente. Muchos nunca recuperaron sus memorias completas. Otros desarrollaron trastornos mentales crónicos, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, depresión severa. Algunos se suicidaron años después, incapaces de vivir con los fragmentos rotos de sus identidades. Las familias también sufrieron. Hijos que no reconocían a sus madres. Esposos que descubrieron que la persona con la que se habían casado ya no existía mentalmente. Vidas enteras destruidas por experimentos que nunca debieron ocurrir. Los expedientes sobrevivientes de MKUltra plantean preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuántas personas fueron experimentadas en total? Los números oficiales hablan de algunos cientos, pero investigadores independientes estiman que pudieron ser miles, quizás decenas de miles, considerando todos los subproyectos en diferentes ubicaciones durante 20 años. ¿Cuántos murieron como resultado directo de los experimentos? No lo sabemos. ¿Los expedientes de mortalidad fueron destruidos? ¿Se logró algún avance científico real? Irónicamente no. A pesar de décadas de experimentación brutal,
La CIA nunca desarrolló un método confiable de control mental. Descubrieron que la mente humana es mucho más resistente y compleja de lo que habían asumido. Todo el sufrimiento fue en vano. Hoy, los expedientes desclasificados de MKUltra están disponibles públicamente en los archivos nacionales de Estados Unidos. Cualquiera puede leerlos. Son páginas llenas de lenguaje técnico, códigos burocráticos y descripciones clínicas de atrocidades. Leerlos es perturbador, no por lo que dicen, sino por lo que representan. Evidencia irrefutable de que un gobierno democrático, en nombre de la seguridad nacional, abandonó completamente sus principios éticos y convirtió a sus propios ciudadanos en conejillos de indias. Y lo hizo sin remordimiento, sin supervisión y sin consecuencias reales para los responsables. MKUltra no es una teoría de conspiración, no es una exageración. Es historia documentada y admitida oficialmente. Los expedientes existen, las víctimas existen, los perpetradores admitieron lo que hicieron, pero aún así, durante décadas, esta verdad fue activamente ocultada, negada y minimizada. Cuando finalmente salió a la luz, fue tratada como un escándalo pasajero que pronto sería olvidado. Y en gran medida lo fue. La mayoría de las personas nunca han escuchado de MKUltra. Aquellos que lo conocen a menudo lo tratan como una curiosidad histórica, algo extraño que sucedió en el pasado pero que ya no es relevante. Pero es profundamente relevante, porque MKUltra nos enseña una lección aterradora sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de los derechos humanos. Nos muestra que cuando las instituciones operan en secreto, sin transparencia ni rendición de cuentas, los límites morales desaparecen. Nos recuerda que las personas en posiciones de autoridad pueden convencerse a sí mismas de que cualquier atrocidad está justificada si sirve a un objetivo mayor. Y nos demuestra que las víctimas más vulnerables de la sociedad, aquellos sin poder, sin voz, sin protección, siempre serán los primeros en ser sacrificados cuando la ética se vuelve inconveniente. El expediente psicológico de MKUltra permanece parcialmente sellado. Muchos documentos siguen clasificados bajo argumentos de seguridad nacional. Algunos nunca serán liberados. La historia completa nunca será contada. Pero lo que sí sabemos es suficiente para entender una verdad incómoda. Esto no fue obra de monstruos. Fue obra de científicos respetados, médicos educados, funcionarios gubernamentales con credenciales impresionantes, personas normales que tomaron decisiones moralmente atroces porque creyeron que el fin justificaba los medios. Y esa, quizás, es la parte más aterradora de todas. La historia de MKUltra es la historia que nadie quiso contar, porque revela algo fundamental sobre la oscuridad que puede existir en las instituciones que se supone deben protegernos. Es un recordatorio de que la vigilancia constante, la transparencia y la defensa inflexible de los derechos humanos no son lujos opcionales, son necesidades absolutas, porque sin ellos, los expedientes psicológicos seguirán existiendo. Solo que la próxima vez, quizás ni siquiera nos enteremos hasta que sea demasiado tarde.